Mateus Fernández y el Real Madrid. El centrocampista que José Mourinho quería para el futuro del club. Madridistas, hay noticias que, cuando aparecen, nos obligan a reflexionar sobre algo mucho más profundo que un simple fichaje. Nos obligan a preguntarnos cómo se construyen los grandes equipos, cómo se identifican los talentos antes que el resto, y sobre todo, qué diferencia existe entre una buena operación y una operación histórica. Y sinceramente, cuanto más leo sobre Mateus Fernández y sobre el interés que José Mourinho habría mostrado por el joven centrocampista portugués, más convencido estoy de que estamos hablando de uno de esos futbolistas que puede marcar una época. Porque seamos honestos. Cuando un club como el Tottenham decide invertir una cantidad cercana a los 100 millones de euros por un futbolista de apenas 21 años, no está comprando únicamente presente. Está comprando futuro. Está apostando por un proyecto deportivo a largo plazo. Y está asumiendo que ese jugador posee condiciones absolutamente extraordinarias. La pregunta que yo me hago como madridista es muy sencilla. ¿Qué ha visto José Mourinho en Mateus Fernández para considerarlo un futbolista preparado para el Real Madrid? Y cuanto más analizo al jugador, más comprendo el interés del entrenador portugués. Porque no estamos hablando de un mediocampista convencional. No estamos hablando de un especialista defensivo. No estamos hablando de un creador clásico. Estamos hablando de un centrocampista total. Y esta definición no es una exageración. Vivimos una época en la que el fútbol exige cada vez más a los jugadores del centro del campo. Ya no basta con recuperar balones. Ya no basta con distribuir juego. Ya no basta con correr. Los grandes equipos necesitan futbolistas capaces de hacer prácticamente todo. Y sinceramente, pocas veces he visto un perfil tan completo a una edad tan temprana. Mateus Fernández posee una capacidad física extraordinaria. Tiene una zancada poderosa. Tiene agresividad competitiva. Tiene inteligencia táctica. Tiene capacidad para recuperar, para conducir, para asociarse y para llegar al área rival. Pero lo que más me llama la atención no son sus condiciones físicas. Lo que realmente me impresiona es su inteligencia futbolística. Porque los grandes centrocampistas siempre parecen tener más tiempo que los demás. Siempre encuentran la solución correcta. Siempre entienden antes que nadie dónde aparecerá el espacio. Y cada vez que veo jugar a Mateus Fernández, tengo la sensación de estar observando a un futbolista que comprende el juego a un nivel superior. Por eso entiendo perfectamente el interés de José Mourinho. Porque si algo ha demostrado el entrenador portugués durante toda su carrera es su capacidad para detectar futbolistas competitivos antes que el resto del mundo. No hablamos únicamente de talento. Hablamos de personalidad. Hablamos de mentalidad. Hablamos de carácter. Y sinceramente, creo que Mourinho vio exactamente eso en Mateus Fernández. Un futbolista capaz de competir en cualquier escenario. Un jugador preparado para soportar presión. Un centrocampista construido para ganar. Además, existe un aspecto que considero especialmente importante. La evolución del fútbol europeo está llevando a los grandes clubes hacia un modelo de centrocampista cada vez más completo, más físico y más versátil. Y Mateus Fernández representa perfectamente esa evolución. Puede jugar en diferentes alturas del campo. Puede iniciar jugadas. Puede destruir ataques rivales. Puede incorporarse al área. Puede liderar la presión. Y, sobre todo, puede sostener el ritmo físico que exige actualmente el fútbol de élite. Por eso no me sorprende en absoluto que Mourinho lo haya considerado un futbolista estratégico para el futuro. Pero hay otro elemento que hace esta historia todavía más interesante. Luís Figo. Porque si existe una voz autorizada para hablar sobre futbolistas portugueses y sobre el Real Madrid, esa voz pertenece a Luís Figo. Y sinceramente, creo que debemos prestar mucha atención cuando una leyenda como Figo observa el desarrollo de una nueva generación de futbolistas portugueses. Porque Luís Figo conoce perfectamente lo que significa triunfar en el Real Madrid. Conoce la presión. Conoce la exigencia. Conoce el nivel de personalidad necesario para vestir esta camiseta. Y si realmente considera que Mateus Fernández posee las condiciones necesarias para triunfar en el Santiago Bernabéu, estamos hablando de una valoración que merece todo nuestro respeto. Porque no se trata únicamente de talento. Se trata de mentalidad. Se trata de carácter. Se trata de esa combinación tan difícil de encontrar entre calidad futbolística y personalidad competitiva. Y sinceramente, cuanto más analizo la situación, más convencido estoy de que el Real Madrid ha estado siguiendo a uno de los centrocampistas más prometedores del fútbol europeo. Ahora quiero conocer vuestra opinión, madridistas. ¿Creéis que Mateus Fernández habría sido un gran fichaje para el Real Madrid? ¿Pensáis que José Mourinho tenía razón al apostar por él? ¿Consideráis que Luís Figo ha identificado a otro gran talento portugués?
Dejad vuestra opinión en los comentarios porque quiero leer absolutamente todas vuestras respuestas. Y si os está gustando este análisis, os pido que dejéis vuestro like, os suscribáis al canal El Madridista y activéis la campana de notificaciones para no perderos ninguna noticia sobre el mercado del Real Madrid. Porque todavía queda una pregunta muy importante por responder. ¿Ha dejado escapar el Real Madrid una oportunidad histórica? Y sinceramente, creo que esta es la cuestión que debemos analizar con mayor profundidad. Porque una cosa es reconocer el talento de un futbolista y otra muy diferente es decidir si merece una inversión cercana a los 100 millones de euros. Y aquí debo ser completamente honesto. Entiendo perfectamente la decisión de Florentino Pérez. Entiendo que el Real Madrid no puede entrar en todas las subastas del fútbol europeo. Entiendo que la Premier League ha llevado el mercado a niveles prácticamente imposibles. Pero también creo que, en determinadas ocasiones, los grandes clubes deben asumir riesgos extraordinarios para obtener recompensas extraordinarias. Y tengo la sensación de que Mateus Fernández pertenece precisamente a esa categoría de jugadores. Porque cuando observo su perfil futbolístico, veo algo que resulta extremadamente difícil de encontrar. Veo equilibrio. Y el equilibrio es probablemente el recurso más valioso en el fútbol moderno. Intentemos imaginar durante unos segundos un centro del campo formado por Jude Bellingham, Fede Valverde y Mateus Fernández. La intensidad sería extraordinaria. La capacidad física sería espectacular. La presión sería asfixiante. La llegada al área sería permanente. Y la capacidad para dominar los partidos sería probablemente una de las mejores del fútbol mundial. Porque Mateus Fernández no es un futbolista que limite a sus compañeros. Es un futbolista que mejora el rendimiento colectivo. Y eso, para mí, es la característica que diferencia a los buenos jugadores de los jugadores especiales. Además, existe un factor que considero fundamental. La edad. El Real Madrid siempre ha construido sus grandes proyectos identificando talento antes de que alcance su valor máximo. Lo hizo con Vinicius. Lo hizo con Rodrigo. Lo hizo con Jude Bellingham. Y creo sinceramente que Mateus Fernández reunía muchas de las características que Florentino Pérez suele buscar. Juventud. Personalidad. Potencial. Capacidad competitiva. Mentalidad ganadora. Por eso entiendo perfectamente el interés de José Mourinho. Y también entiendo perfectamente la opinión favorable que, según diversas informaciones, tendría Luís Figo sobre el futbolista portugués. Porque ambos conocen algo fundamental. Los grandes centrocampistas no aparecen todos los años. Y cuando aparecen, los grandes clubes deben decidir si quieren asumir el riesgo o convivir durante una década viendo triunfar a ese jugador en otro lugar. ¿Ha hecho mal el Real Madrid al no entrar definitivamente en la operación? Sinceramente, creo que solamente el tiempo podrá responder a esa pregunta. Pero sí tengo una convicción muy clara. Mateus Fernández tiene todas las condiciones necesarias para convertirse en uno de los mejores centrocampistas de Europa durante los próximos años. Y si eso termina ocurriendo, probablemente volveremos a recordar este momento y nos preguntaremos si Florentino Pérez dejó escapar una oportunidad histórica. Porque hay fichajes que cambian plantillas. Y hay fichajes que cambian épocas. Y tengo la sensación de que Mateus Fernández puede pertenecer a esta segunda categoría. Madridistas, ahora quiero conocer vuestra opinión definitiva. ¿Creéis que el Real Madrid debía haber hecho un esfuerzo económico por Mateus Fernández? ¿Pensáis que José Mourinho había identificado a un futuro supercrack? ¿Consideráis que el Tottenham ha realizado uno de los fichajes más importantes del mercado? Dejad vuestra opinión en los comentarios porque quiero leer absolutamente todos vuestros mensajes. Si os ha gustado este análisis, dejad vuestro like, suscribíos al canal El Madridista y activad la campana de notificaciones para no perderos ninguna noticia sobre el Real Madrid. Hay otro aspecto de esta operación que creo que merece un análisis mucho más profundo y que, sinceramente, explica por qué José Mourinho habría insistido tanto en el perfil de Mateus Fernández. No se trata únicamente de lo que el futbolista es hoy. Se trata de lo que puede llegar a ser dentro de 3, 4 o 5 años. Y esta diferencia es fundamental cuando hablamos del Real Madrid. Porque el club blanco nunca ha construido sus grandes ciclos ganadores fichando únicamente a los mejores jugadores del momento. La verdadera grandeza de Florentino Pérez ha consistido muchas veces en identificar a los jugadores que estaban destinados a convertirse en los mejores. Ocurrió con Cristiano Ronaldo. Ocurrió con Luka Modric. Ocurrió con Vinicius. Ocurrió con Jude Bellingham. Y tengo la sensación de que Mourinho veía en Mateus Fernández un patrón muy similar. No porque sean futbolistas parecidos, sino porque comparten una característica que siempre ha fascinado a los grandes entrenadores: la capacidad de evolucionar constantemente. Cuando observo a Mateus Fernández,
veo un jugador que todavía está lejos de alcanzar su techo. Eso, en lugar de ser un problema, es precisamente lo que aumenta su valor. Porque muchos futbolistas jóvenes llegan al máximo nivel habiendo desarrollado ya casi todas sus virtudes. En cambio, existen otros jugadores que transmiten la sensación de que apenas estamos viendo una parte de lo que pueden llegar a ofrecer. Y creo sinceramente que Mateus Fernández pertenece a esta segunda categoría. Su margen de crecimiento físico es enorme. Su margen de crecimiento táctico es enorme. Su capacidad para interpretar diferentes posiciones del centro del campo todavía puede evolucionar muchísimo. Y, sobre todo, su experiencia competitiva seguirá aumentando temporada tras temporada. Por eso entiendo perfectamente la apuesta del Tottenham. Porque los grandes clubes ingleses han comprendido algo que muchas veces olvidamos. El precio de un jugador no siempre refleja lo que es en el presente. Muchas veces refleja lo que puede llegar a ser en el futuro. Y si dentro de 5 años Mateus Fernández se convierte en uno de los 3 mejores centrocampistas del mundo, nadie recordará los 98 millones de euros. Recordarán que un club apostó antes que los demás. Precisamente por eso creo que esta operación deja una reflexión muy interesante para el madridismo. ¿Debe el Real Madrid seguir apostando exclusivamente por jugadores completamente consolidados? ¿O debe continuar identificando talentos generacionales antes de que alcancen su valor definitivo? Porque la historia reciente del club demuestra que la segunda estrategia ha funcionado extraordinariamente bien. Vinicius llegó siendo un adolescente. Rodrigo llegó siendo un adolescente. Camavinga llegó siendo prácticamente un niño. Jude Bellingham llegó cuando todavía muchos dudaban de si estaba preparado para asumir tanta responsabilidad. Y todos ellos terminaron convirtiéndose en piezas fundamentales del proyecto. Por eso, aunque comprendo perfectamente las razones económicas de Florentino Pérez, no puedo evitar pensar que Mateus Fernández reunía muchos de los elementos que históricamente han definido los grandes fichajes estratégicos del Real Madrid. Además, existe otro aspecto que me parece especialmente importante. La mentalidad portuguesa. Y quiero ser muy claro con esto. Portugal lleva décadas produciendo futbolistas con una personalidad competitiva extraordinaria. Luis Figo. Cristiano Ronaldo. Pepe. Bernardo Silva. Bruno Fernández. Rubén Díaz. Todos ellos comparten una característica muy concreta. No tienen miedo a la presión. No se esconden. No se conforman. Compiten para ganar. Y tengo la sensación de que Mateus Fernández pertenece exactamente a esa tradición futbolística. Por eso no me sorprende en absoluto que Luis Figo haya valorado positivamente su perfil. Porque Figo sabe mejor que nadie qué tipo de personalidad necesita un futbolista para triunfar en el Real Madrid. No basta con tener talento. Hay que tener carácter. Hay que tener ambición. Hay que tener capacidad para soportar la presión mediática, deportiva e institucional que implica vestir la camiseta más exigente del mundo. Y sinceramente, cada vez que veo declaraciones, actitudes y comportamientos de Mateus Fernández, encuentro precisamente esas características. Por eso creo que estamos ante una historia que probablemente volveremos a recordar muchas veces en el futuro. Quizá dentro de 3 años. Quizá dentro de 5. Quizá cuando veamos a Mateus Fernández liderando el centro del campo de uno de los grandes clubes europeos. Y entonces muchos madridistas nos haremos la misma pregunta. ¿Debimos apostar por él? No lo sé. Y siendo completamente honesto, tampoco creo que exista una respuesta definitiva en este momento. Lo que sí sé es que José Mourinho identificó algo especial. Lo que sí sé es que Luis Figo habría valorado muy positivamente su potencial. Y lo que sí sé es que el Tottenham ha decidido asumir un riesgo gigantesco porque cree estar fichando a una futura superestrella. Ahora será el fútbol quien dicte sentencia. Y si Mateus Fernández termina convirtiéndose en el futbolista que muchos especialistas creen que puede llegar a ser, entonces estaremos hablando de uno de los movimientos estratégicos más importantes de los últimos años en el fútbol europeo. Y sinceramente, espero equivocarme si finalmente el Real Madrid no vuelve a intentar su fichaje en el futuro. Porque tengo la sensación de que estamos hablando de un jugador que puede marcar una generación.